buenas tardes a todas y todos. Vamos a dar inicio a una nueva serie de este programa, este ciclo de conferencias, Mujeres que Cuentan su Ciencia. Para quienes no me conocen, mi nombre es Cecilia Hidalgo y yo tengo el honor de presentar a nuestra conferencista el día de hoy. Y antes de presentar a la doctora Mónica Rubio, una breve introducción sobre qué es IANA, el Inter-American Network of Academies of Science. IANA es una red regional que reúne a las academias nacionales de ciencias de todos los países de las Américas. Su misión es fomentar la cooperación científica y tecnológica para impulsar la investigación, el desarrollo, la equidad y la prosperidad en nuestro continente a través de sus diferentes programas. Este ciclo de conferencias Mujeres que Cuentan su Ciencia es una iniciativa novedosa que fue impulsada por la doctora Cecilia Busat y es un espacio inspirador en el que mes a mes científicas de distintos países de las Américas comparten sus conocimientos y sus experiencias. En esta ocasión, ¿le das la próxima, por favor? Perdimos la presentación. En esta ocasión para mí es muy grato presentar a la doctora Mónica Rubio. Y el título de su charla es Más allá de las estrellas, los misterios del universo. La próxima, por favor. La próxima diapo. Ahí está, sí, hay que esperar un ratito, perdón. Sí. Bueno, esta es una brevísima reseña de toda la trayectoria de la doctora Mónica Rubio, quien es Premio Nacional de Ciencias Exactas el año 2021. Es la tercera mujer científica chilena en recibir esta distinción por el gobierno de Chile. Ella es doctora en astrofísica y en técnicas espaciales de la Universidad de París, en Francia. Es profesora titular del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile. Es fundadora de la Sociedad Chilena de Astronomía y fue su presidenta en dos periodos, 2005 a 2007 y 2018 a 2019. La doctora Rubio es experta en radioastronomía milimétrica. Utilizando el radiotelescopio ALMA, descubrió cómo las galaxias enanas forman nuevas estrellas, sus nuevas estrellas. Ese trabajo fue publicado en la revista Nature el año 2015. La doctora Rubio tiene más de 160 publicaciones en revistas internacionales. Es miembro del número de la Academia Chilena de Ciencias desde el año 2023 e integra el directorio de la Asociación de Universities for Research in Astronomy, AURA, el Comité Científico Asesor del Giant Magellan Telescope Observatory y el Comité Externo Asesor del Simons Observatory. Como ustedes ven, la trayectoria de la doctora Rubio, que he resumido, pero ya a su mínimo por no quitarle el tiempo a su presentación, es realmente extraordinaria. Así que muchas gracias a todos por su interés en escuchar esta presentación y muchas gracias, doctora Rubio, por acceder a dar esta charla. Muchas gracias, Cecilia, por la introducción que has hecho. Te lo agradezco mucho y muchas gracias a Llanos por hacerme esta invitación para poder compartir con ustedes dentro de esta iniciativa tan interesante y tan bienvenida, ¿no? De poder dar a conocer lo que hacemos los astrónomos y los científicos en toda América. Voy a compartir pantalla para mi presentación, para a ver si funciona. Ahí está. ¿Se ve? Sí. Se ve bien. Perfecto. El título de mi charla, Más allá de las estrellas, los misterios del universo. Vamos a ver aquí. Bueno, me está pasando esta diapositiva.
el origen. ¿De dónde venimos? ¿Cuál es el origen de la vida? ¿Cómo se originó el universo, las estrellas, los planetas? Estas son todas preguntas que nos hemos hecho en la humanidad desde siempre. Las estrellas han sido una guía para el conocimiento del universo y han acompañado al hombre y a la humanidad desde siempre. Aquí tenemos entonces un ejemplo de estas estrellas que, como les digo, han acompañado a la humanidad desde siempre que miró el cielo. Y la pregunta que yo me hacía y que hemos tratado de contestarla a través de las distintas investigaciones que hemos realizado es que sabíamos cómo que las estrellas vivían y que también morían. Pero las estrellas, entonces, como todo ciclo, tenían que nacer. Pero no sabíamos dónde ni cómo nacían las estrellas. ¿Y por qué? Bueno, no sé, ¿ustedes ven algo ahí? No se ve nada, ¿no? Se ve oscuro, se ve negro. Y esa es la razón fundamental por la cual todo el conocimiento del nacimiento y la formación de las estrellas es invisible a nuestros ojos. Ocurre en lugares donde no hay emisión en el óptico, no hay emisión en el visible y por lo tanto tenemos que recurrir a otras formas de investigar algo que nosotros no vemos. La astronomía se había desarrollado por muchos siglos justamente construyendo telescopios que simplemente permitían que pudiésemos ver en la luz visible objetos cada vez más débiles y cada vez más lejanos. Pero si algo no emite luz, ¿cómo lo estudiamos? Y aquí nos vamos entonces a los conocimientos, ¿no?, de las ciencias básicas que son fundamentales para cualquier investigación que uno haga en ciencia. Los modelos nos decían de que para formar una estrella tenemos que tener una nube de gas que esta por efecto de la fuerza gravitacional se tiene que contraer para finalmente formar lo que nosotros conocemos que es un sistema solar. Una estrella como nuestro Sol con una familia de planetas a su alrededor. Eso es lo que nosotros teníamos que investigar y cómo lo hacíamos en base a la física que describe todas estas distintas etapas del proceso. Pues bien, la física nos decía que si teníamos una nube de polvo y gas que empezaba a concentrarse por efecto de la fuerza de gravedad, esta tenía que aumentar su temperatura. Y al aumentar su temperatura, entonces esto nos daba la posibilidad que si bien no emitiendo luz, pudiésemos detectar un aumento de temperatura en las regiones donde no se encontraban estrellas. Y la radiación infrarroja, ¿no?, que genera la temperatura, es una radiación térmica, una emisión térmica, que bueno, durante la pandemia todos estuvimos expuestos, ¿no?, a estas mediciones con estos termómetros digitales que lo que hacían era justamente medir la temperatura del cuerpo. Bueno, esa emisión térmica que también se conocía por los visores nocturnos que podían ver una persona que estaba durante la noche en algún lugar, si usábamos estos visores nocturnos, podíamos ver la emisión térmica de este individuo. Bueno, esa misma emisión térmica corresponde a una familia de radiación que la conocemos en física como el espectro electromagnético, de los cuales la luz visible corresponde solamente a una fracción de todo este espectro electromagnético, que es la que nosotros podemos detectar con nuestros ojos, que es nuestro detector natural, y que por supuesto la podemos ver cuando en un arco iris, donde la atmósfera de nuestra Tierra la dispersa en sus distintos colores.
Pero esta familia de ondas electromagnéticas se comporta todo de la misma manera y la única diferencia es la distancia que hay entre dos de sus máximos. Y podemos ir desde ondas de radio que pueden tener kilómetros de longitud de onda hasta ondas muy pequeñas como son los rayos gamma o los rayos X. Y por lo tanto los astrónomos queríamos investigar el mundo, el universo, bueno, esperando que esta emisión electromagnética que sabíamos que ciertos procesos físicos la emitían, podíamos detectarla en las otras regiones del espectro electromagnético. Y como les decía, si un cuerpo aumentaba su temperatura, este cuerpo debería emitir en el infrarrojo. Pero las ondas electromagnéticas que están en el rango del infrarrojo no penetran la atmósfera de nuestra Tierra. Y por lo tanto, era necesario construir instrumentos que pudiesen detectar estas ondas infrarrojas, para lo cual los astrónomos entonces nos acercamos, ¿no?, a los ingenieros para pedirles que desarrollaran satélites con instrumentos que pudiesen detectar las ondas infrarrojas. En la luz visible llega hasta nosotros, hasta la superficie de la Tierra. Incluso hay un avión estratosférico que vuela alto en la atmósfera, un avión de la NASA, que permitía también hacer observaciones infrarrojas. Y afortunadamente las ondas de radio, que son las ondas más largas de este espectro electromagnético, sí llegan a la superficie de la Tierra. Y por lo tanto, necesitábamos una batería de nuevos instrumentos y nuevos telescopios observatorios, tanto espaciales como en longitudes de onda distintas a las visibles para hacer este estudio. Hoy día contamos, ¿no?, con los telescopios espaciales, el Hubble Telescope, que lleva más de 35 años funcionando, que nos permite ver el universo en una región del espectro como es el ultravioleta, y el recientemente James Webb, que nos permite hacerlo también en el infrarrojo. Y hoy día sabemos entonces que las estrellas se incuban en nubes densas de gas y polvo, que este polvo absorbe la luz y por eso no es visible, y para ver cómo nacen las estrellas tenemos que mirar a través de este polvo, ya sea a través de telescopios que captan la luz infrarroja o radiotelescopios que ven el invisible. De ellos, los instrumentos que yo he utilizado han sido el telescopio espacial Herschel, que opera en el infrarrojo, el radiotelescopio APEX y también ALMA, que opera en el rango milimétrico de las ondas de radio, acá en Chile a 5.000 metros de altura, y el avión Sofía, donde tuve la fortuna de volar 2 noches completas haciendo observaciones en el infrarrojo. Y bueno, veamos si con estos nuevos instrumentos hemos sido capaces de ir avanzando en el conocimiento del lugar donde nacen las estrellas. Aquí tenemos una región oscura, vemos que está rodeada de estrellas, ¿no? Pero en esta región no vemos ninguna estrella que emita luz visible. Pero si la miramos en el infrarrojo, resulta que el panorama cambia completamente y la zona donde no se veía ninguna estrella, la vemos ahora llena de objetos estelares que son estrellas que están en su interior. De hecho, hay una estrella, esta que se ve con un centro amarillo y con un disco rojo, que no es un efecto de la imagen, sino que justamente vamos a ver que vamos a poder ver no solamente las estrellas, detectar las estrellas, sino también los discos que hay a su alrededor. Una de las regiones más estudiadas para investigar dónde nacen y cómo se forman las estrellas es la nebulosa de Orión. En esta zona podemos ver en la imagen de la izquierda una nube completamente oscura, negra, que no tiene ningún objeto.
Si la miramos en el infrarrojo, vemos nuevamente que esta se llena de objetos y estas estrellas que están ahí al interior son estrellas muy jóvenes que han nacido recientemente en términos astronómicos, por supuesto. Y las llamamos, ¿no? Esta zona una cuna estelar y a las estrellas bebés. Otra región que hoy día conocemos en la cual se forman al interior de ella las estrellas, son, por ejemplo, esta famosa imagen del telescopio espacial Hubble, que muestra tres pilares muy oscuros, muy bien definidos de gas, en el que en el visible no nos muestran nada. Un par de estrellas, pero en los pilares no vemos nada. Sin embargo, cuando nos hacemos las observaciones en el infrarrojo, bueno, los pilares prácticamente desaparecen, se llenan de objetos estelares y no solamente en su interior, sino que si nos fijamos en la cúspide de estos pilares, vemos objetos brillantes que están ahí. Bueno, esas son estrellas que están naciendo. Más impactante aún es esta imagen del telescopio espacial Webb de la misma zona, donde muestra todo este gas que es en el visible completamente oscuro, pero que nos muestra entonces en varias de sus cúspides pequeñas y estrellas que están formando. Por lo tanto, hemos ido avanzando en que en estas regiones oscuras y densas, y que sabemos hoy día también que son muy frías, solamente unos 10 a 20 grados sobre el cero absoluto, es el lugar donde se forman las estrellas. Y una de las preguntas que uno se hace entonces, bueno, ¿de qué está formado? ¿Qué material? ¿Qué gas es este que está aquí en estas zonas oscuras? Y aquí tenemos que conectar un poco con los orígenes del universo y cómo se forman los distintos átomos en el universo. Lo que nos dicen, lo que sabemos hoy día, es que el universo parte, ¿no?, con una gran explosión que es el Big Bang, y que todos los elementos químicos se formaron en el universo. Tanto el deuterio, el hidrógeno, el helio y el litio, hasta el número atómico número 3, se formaron en la misma explosión. Posteriormente, tuvieron que formarse las primeras estrellas, algo que aún es un misterio. Todavía no tenemos muy bien, no sabemos muy bien cómo se produjo ese proceso. Y los nuevos telescopios que se avecinan en el futuro serán los encargados de darnos algunas pistas. Pero una vez que se han formado las primeras estrellas, estas evolucionan, viven y mueren. Y para generar su energía y emitir radiación, tienen en su interior procesos nucleares que van contaminando el universo de elementos químicos más pesados. Y es así como las estrellas entonces, en su generación de energía y después en su posterior muerte, nos entregan elementos que en astrofísica llamamos metales a todos aquellos que tienen un número atómico mayor que 4. El carbono, importante, el número atómico 6, el oxígeno, número atómico 8. Y es así, entonces, como generamos los elementos químicos. La siguiente es lo que llamamos la tabla periódica de los astrónomos. Si la mayor cantidad de átomos, el gas del cual está compuesto el universo es hidrógeno, y en segunda proporción, ¿no?, el helio, bueno, podemos pensar, ¿no?, de que en las regiones donde van a nacer nuevas estrellas, en las cuales estas zonas tienen que ser muy densas, estos elementos se pueden combinar para formar moléculas.
que podrían tener entonces la densidad para poder iniciar un proceso de colapso gravitacional y fusión del hidrógeno. Pero lamentablemente el hidrógeno en estado molecular, cuando se junta un átomo de hidrógeno con otro y forma una molécula de hidrógeno, es una molécula que es invisible. No emite las condiciones en que están estas nubes oscuras y densas. Y si no emite radiación, no tenemos cómo investigar, ¿no? Emite radiación cuando ya la temperatura del gas en esas regiones supera los 1000 grados. Pero como les decía, lo que sabemos hoy es que las zonas donde nacen las estrellas tienen apenas 15 grados. Afortunadamente en esas mismas regiones, dada la contaminación química que las mismas estrellas van produciendo al vivir y morir, encontramos átomos de carbono y de oxígeno. Y esta molécula que se puede formar, que es la molécula de monóxido de carbono, rota o vibra. Y al rotar o vibrar, resulta que emite una radiación. Esta línea de emisión corresponde a un fotón que tiene una longitud de onda de 2,6 milímetros. Esto es lo que nosotros llamamos el gas de monóxido de carbono, por lo menos acá en Santiago, lamentablemente, el smog de Santiago, que en invierno es terrible, no nos deja ver y nos hace muy mal a todas nuestras vías respiratorias. Sin embargo, la existencia de smog en el universo es lo que nos va a permitir estudiar estas zonas oscuras y densas y lo vamos a usar fundamentalmente como trazador de las regiones oscuras donde nacen las estrellas. Un ejemplo de una región muy oscura, la nebulosa de Caballo, por su forma, ¿no? Si la observamos y medimos la emisión de monóxido de carbono, podemos constatar de que la misma región está llena de monóxido de carbono. Y por lo tanto, estudiando la emisión del monóxido de carbono es lo que nos ha ido permitiendo conocer las propiedades de estas regiones donde nacen las estrellas. Y yo, como astrónoma observacional, me encanta ir a los observatorios a tomar mis datos. Y aquí estoy en el telescopio APEX, a 5.000 metros de altura, acá en Chile, o en frente de muchas de las 66 antenas que conforman el radiotelescopio ALMA, el más poderoso del mundo, que permite hacer estas observaciones de monóxido de carbono, y por supuesto, con mis estudiantes y alumnas que he podido formar durante mi trayectoria, y me enorgullece y me da una gran alegría que la mayoría de ellas han sido mujeres y todas han tenido una carrera profesional muy exitosa después de haber terminado sus estudios de astronomía. Las regiones que yo he investigado durante mi vida científica han sido galaxias que están fuera de nuestra galaxia, dos galaxias muy cercanas, la nube grande y la nube chica de Magallanes, y que solo se pueden observar desde el hemisferio sur. Estas galaxias tienen la gracia de que la cantidad de carbón y oxígeno es mucho menor que la cantidad de carbón y oxígeno de nuestra galaxia. En un caso un 50% y en el otro caso un 20%. Y también una galaxia que está 10 veces más lejos que las nubes de Magallanes, pero que solamente tiene un 13% de carbón y oxígeno. Y bueno, la pregunta que uno se hace es, si tenemos menos ingredientes de carbón y oxígeno, entonces, ¿cómo vamos a poder investigar en estas regiones y en estas galaxias cuando el trazador es mucho menos abundante las propiedades de formación estelar? Y eso había sido un problema durante más de 30 años
no había sido posible detectar monóxido de carbono en galaxias que tuvieran menos de un 20% de carbón y oxígeno. La tecnología avanza, los instrumentos son más sensibles, los telescopios son más grandes, los radiotelescopios son más poderosos, y eso permitió entonces que hiciéramos las investigaciones y en esta galaxia WLM, después de 30 años, pudiéramos detectar el monóxido de carbono y proponer entonces cómo eran las propiedades de las regiones donde nacen las estrellas cuando el gas tenía una composición química tanto más disminuida que la de nuestra galaxia. Y la importancia de este trabajo radica en que cuando el universo parte, como les decía, no tenía carbón ni oxígeno, solamente tenía hidrógeno y helio. Por lo tanto, necesitamos ir conociendo cómo el proceso de formación de estrellas y las propiedades de las regiones donde nacen estas estrellas se eh, cambia o no cambia si la cantidad del trazador que nosotros usamos va disminuyendo para llegar hasta cero. Y ese es en lo que estamos actualmente, avanzando de a poco en tratar de detectar monóxido de carbono en galaxias cercanas, pero que se parecen mucho a cómo serían las galaxias cuando el universo recién partió. Aquí tenemos entonces ya las estrellas formadas. Les he contado dónde se forman. Ahora les quiero contar cómo se forman o cómo pensamos que se forman. El modelo nuevamente de la física nos dice que tenemos una nube de gas, que por efecto de la fuerza de gravedad esta nube de gas se va a contraer y si esta nube tiene una rotación, resulta que va a formar un objeto central, un disco y un flujo o jets no perpendiculares a ese disco. Todo esto, acuérdense, en zonas donde no hay luz, no se emite luz. Las observaciones en el infrarrojo del telescopio espacial Hubble nos empezaron a mostrar entonces estas regiones. Aquí tenemos en la zona central una parte oscura y perpendicularmente vemos que hay algo que está haciendo brillar en forma perpendicular a la parte central oscura. Hoy día, con el telescopio Webb, podemos ver que estas zonas son impresionantes. Tenemos aquí en el centro de esta imagen la zona donde se está formando una estrella y las zonas que están perpendiculares a ese disco oscuro hacia ambos lados, ese jet que estábamos hablando. Tenemos otro ejemplo. Aquí esta zona oscura y densa, en que vemos las estrellas todas como puntos circulares, pero aquí en este borde vemos entonces un objeto que no es estelar, que es como un gusanito. Si lo miramos en el infrarrojo, resulta que vemos el objeto central y el jet perpendicular en ambas direcciones. Si la miramos aún con más resolución con el radiotelescopio ALMA, vemos entonces el jet muchísimo mejor definido y esta parte central donde es donde debería estar este disco con la estrella que se está formando. Estos jets son espectaculares. Les quiero mostrar algunas imágenes, ¿no?, del telescopio espacial Webb sobre estos jets. Ahí se ve el objeto central. Todas estas son imágenes en el infrarrojo. O esta otra, donde se ve perfectamente la zona todavía oscurecida, pero el jet y toda la otra zona en ambas direcciones emitiendo en el infrarrojo. En el óptico no veríamos nada. O esta última, donde nuevamente se muestra aquí y el jet. Y aquí vemos entonces toda una morfología del jet que nos permite investigar qué es lo que está pasando ahí en esa zona donde se origina este jet.
El modelo nos decía que una vez que detectáramos el disco y el jet, la siguiente etapa era que el jet desaparecía y tenía que quedar el disco, pero el disco transformado en anillos. Porque si había formación de planetas, entonces los planetas iban a acumular, a agregar el material, iban a limpiar entonces zonas del disco para finalmente terminar en lo que nosotros conocemos. No les puedo decir la emoción de los investigadores que trabajan en la observación y estudio de estos discos cuando ALMA les dio esta imagen. El objeto central, el disco, en esta zona que está de frente, y los anillos perfectamente delineados. O sea, parece que el modelo está funcionando. Hoy día tenemos muchas imágenes de discos que se llaman protoplanetarios, todas estas observaciones con ALMA, con distintas morfologías y formas y que nos permiten estudiar entonces la formación no solamente de la estrella central, sino que de su familia alrededor con planetas. ALMA también, con la resolución que tiene, nos permite en ciertos casos estudiar este disco. Ahí está el disco de acreción, ahí está el jet, pero también nos muestra que esto está rotando. Pero lo más interesante es que ya la resolución espacial que tenemos es tal que este disco tiene el tamaño de nuestro sistema solar. O sea, estamos viendo sistemas planetarios, estamos estudiando sistemas planetarios como el sistema solar nuestro. Todo esto ocurre en estas zonas oscuras, densas y frías, que en el visible no las podemos investigar. Pero hoy día también sabemos que estas zonas no solamente contienen la molécula de monóxido de carbono, sino que en la zona de Orión, por ejemplo, se han detectado más de 200 moléculas en estas regiones. Una lista de moléculas, la mayoría de ellas, el 99%, en base a los átomos de carbón y oxígenos, y que a través de las observaciones que nosotros hacemos, podemos tener entonces la emisión de cada una de las moléculas y podemos identificar las moléculas que están presentes en ese gas. Esto es lo que ha dado origen a la astroquímica del universo y es un área de gran desarrollo en el último tiempo y fundamentalmente gracias a las nuevas observaciones con el observatorio ALMA. Incluso hay algunas líneas como estas que están marcadas como UL, que son líneas que no sabemos a qué molécula pueden corresponder. Con el telescopio Herschel, también desde el espacio, hemos podido encontrar muchas emisiones de las líneas aquí en la zona de Orión, justamente, entre las cuales destaca, por ejemplo, la presencia de agua. Es tal así la variedad y la complejidad de las moléculas que hay en estas regiones, que esta diapositiva muestra entonces el número de átomos que contienen las moléculas, que va desde 2, que por supuesto son las más abundantes, hasta más de 12 átomos con distintas formas. Y entre las moléculas detectadas en estas zonas, donde se están formando las estrellas y también los planetas, tenemos azúcares, tenemos ácido acético, alcohol etílico, ácido fórmico. Bueno, y acá en Chile nosotros estamos muy acostumbrados, ¿no? Y cuando vengan los vamos a hacer probar. Si encontramos ácido cítrico, yo puedo decir que podemos tener un rico pisco sour hecho con las moléculas en el espacio. Esta es otra imagen en que muestra la emisión de agua tomada con el telescopio Herschel, porque justamente nuestra atmósfera, que está llena de agua, ¿no?
las nubes simplemente impiden que nosotros desde la Tierra podamos detectar la emisión del agua. Muy importante, ¿no? Para todo lo que tiene que ver con el origen de la vida. Incluso se han detectado moléculas muy complejas, una de las cuales ha llamado mucho la atención porque se trata de una molécula que corresponde a una molécula llamada que se considera prebiótica, porque es la molécula que es la cabeza, dice, de los más simple de los fosfolípidos, que son las moléculas que forman las membranas celulares. Ya estamos hablando de composición molecular que también encontramos en las membranas de las células. Y estas moléculas ya están presentes en esta nube de gas donde van a ser las estrellas y, como vimos, también un sistema planetario. Hemos buscado sin éxito hasta ahora esta molécula, glicina. ¿Y por qué? Porque glicina es el aminoácido más simple y los aminoácidos son la base de la formación de las proteínas. Si encontramos glicina, entonces las condiciones en estas regiones también permitirían entonces no solamente la formación de las moléculas que se llaman precursoras químicas de lo que se conoce como las biomoléculas. Esto es impresionante a mi juicio. Todo esto ocurriendo en este lugar donde van a formarse nuevas estrellas. Y recientes estudios e investigaciones de ALMA han permitido descubrir que al interior de estos discos planetarios hay planetas o hay que, por ejemplo, tienen 6 veces la masa de Júpiter, o algunos que tienen 3/4 veces la masa de Júpiter y otras que tienen 2/5 de la masa de Júpiter. Es decir, al interior de estos discos ya estamos siendo capaces de resolver entonces planetas del tamaño del planeta mayor de nuestro sistema solar. Todos estos ingredientes, entonces, están en estas regiones oscuras y densas, invisibles, ¿no? Que las estudiamos mediante las técnicas y las observaciones infrarrojas y también las observaciones de radio. ¿Significa esto, entonces, que de las moléculas prebióticas, si detectamos aminoácidos, podríamos seguir en esta escala, ¿no? En esta evolución de quizás detectar o producir en estas mismas regiones donde nacen las estrellas y los planetas, los aminoácidos, una célula y finalmente la evolución que hemos conocido de la vida en nuestro planeta? Para terminar y rápidamente, les quiero mostrar hacia dónde va y cuál es el futuro de estos estudios. Bueno, aquí tenemos una imagen del telescopio espacial Hubble y esta es la zona del norte de Chile, que está siempre más de 330 noches despejadas y que ha concentrado en nuestro país, en la zona norte del país, justamente 2 polos de desarrollo para la astronomía mundial. Tanto en la zona de Antofagasta, casi frente a Salta, ¿no? Y en la zona, en la cuarta región, frente a San Juan, en Argentina, están estos polos astronómicos donde existe una concentración de los observatorios internacionales más poderosos actualmente en el mundo. Esto por las condiciones naturales de esta región y también por una política de Estado sostenida por más de 60 años que ha permitido que los observatorios internacionales operen y se instalen en nuestro país. De hecho,
Los próximos observatorios más grandes, gigantes, los telescopios gigantes, el telescopio del Observatorio Europeo Austral, eso, con un tamaño de su espejo de 39 metros. Los más grandes actualmente tienen 10 metros. O el telescopio Magallanes, con un espejo equivalente a 25 metros. O el telescopio Vera Rubin, que va a hacernos una película del cielo durante 10 años. De estos 4 proyectos, 3 están construyéndose en Chile, lo que va a significar que nuestro país va a tener del orden del 70% de la capacidad astronómica del mundo y que por supuesto estamos todos dispuestos y muy felices de poder colaborar con todos nuestros colegas de América. Nosotros como chilenos tenemos acceso a todas estas observaciones, a todos estos telescopios y por supuesto son muy bienvenidas todas las colaboraciones en esta área y yo invito entonces a todos ustedes que transmitan de que colaboremos en astronomía porque aquí están los instrumentos que van a permitir, ¿no es cierto?, descifrar el origen, de dónde venimos, cuál es el origen de la vida, cómo se originó el universo, las estrellas, los planetas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mónica, por una conferencia con unas imágenes espectaculares y realmente es impresionante lo que hemos avanzado en comprender cómo se están formando las estrellas, increíble. Así que muchísimas gracias. Tenemos tiempo para preguntas, si alguien quiere formular alguna pregunta. Darte solo agradecer, clarísimo. No sé cómo les resultó a las colegas no astrofísicas, pero Excelente. Yo totalmente ajena a este tema. Tengo algunas preguntas que pueden ser muy simples, pero por ejemplo, en moléculas nuevas, cuando dijiste UL, ¿son moléculas diferentes a las que conocemos o todavía no se han identificado? Y otra, ah, Bueno, las moléculas que no están identificadas es porque justamente ahí son los que trabajan en definir cuál es el espectro de una molécula, nos tienen que decir cuál es la serie de líneas. ah, Y pudiera ser, no sabemos, que se puedan formar moléculas que en nuestros laboratorios no quizás no se existen. forman porque las condiciones Claro, de laboratorio no son las condiciones que hay en el espacio, pero ahí han habido avances por los químicos teóricos, porque ellos sí pueden entonces ver qué otras moléculas se pueden formar y ahí es donde la astroquímica es donde claro. es el área que yo por lo menos hasta ahora no sé si las han identificado. Ah. Y otra pregunta, yo buscaría también nucleótidos además de proteínas. Supongo que no puede haber, ¿no? Los precursores de ácidos nucleicos. Vos dijiste que buscaban glicina como precursor de proteína y precursores de ácidos nucleicos, así como nucleótidos, muy complejo es, ¿no? No sé. Sí. Yo Bueno, no sé si se detectó fósforo, ¿no? sí, Claro, está no sé. detectado Sí, fósforo estaba, y eso estaba. fue. Ahí me siento muy orgullosa porque fue una estudiante mía que haciendo su Ah, qué doctorancia bueno. detectaron algunas de estas moléculas con fósforo. Em, se ha estado buscando, ¿no? Las moléculas de los ácidos nucleicos los más simples primero, porque eso Claro. es lo que se espera que se hayan formado. Y hasta ahora no tenemos evidencia, por lo menos en estas regiones donde nacen las estrellas. Sí se han detectado ácido nucleico, glicina, por ejemplo, y hay otro más que no me acuerdo el nombre, en cometas.
Los cometas, ¿no? Ellos sí se han detectado estas moléculas, eh, pero no en estas regiones. Mm. Ahora una pregunta a las colegas de la biología y de la astronomía, o sea, mi ignorancia total. Digo, las moléculas que se detectan en las nubes del espacio están en condiciones de presión y temperatura muy especiales, Claro. temperaturas bajísimas Mm. y probablemente presiones también muy diferentes de lo que se esperaría en un planeta formado como para evolucionar a moléculas bióticas. ¿Es Mm. mucha la diferencia o estoy preguntando una barbaridad? Mm. No, ¿Qué creo que la piensas, diferencia es Mónica? grande. Mm. Digo, las condiciones físicas entre Ah, un, ya, el lugar de formación sí. Es en que las nubes oscuras donde se detectan estas moléculas deben ser condiciones físicas bien Claro. diferentes de las Mm. que hay en un planeta ya formado. Mm. quizás ¿Se mantiene la estabilidad de las moléculas? si yo pudiera ampliar esa pregunta, cuando tú encuentras este disco con una estrella central y el disco, eso está dentro de la nube, pero después sale de esa nube. Bueno, efectivamente, una vez que la estrella nace, y el momento en que la estrella nace es cuando el objeto central, ¿no? Es capaz de su interior de fusionar el hidrógeno y generar helio y generar energía. Y en ese momento la estrella se enciende, ¿no? Se hace la luz. Y al encenderse emite radiación y esa radiación que es una radiación intensa en las estrellas más masivas, pero igual es una radiación que tiene una distribución espectral que incluye radiación ultravioleta. Una de las cosas que hace es destruir las moléculas, ¿ya? Y por otra parte, la radiación hace que el gas donde nació la estrella se disperse, como que lo sopla y lo va dejando, va destruyendo, por así decirle, su nube parental. Y tenemos ejemplos entonces donde podemos ver que las estrellas que se han formado en el borde de la nube densa, de repente aparecen, ¿no? Toda la radiación hacia afuera y hacia adentro todavía hay mucho material denso, pero ya permeó y abrió la nube molecular. Y entonces, ¿cómo es la temperatura cuando ya no está dentro de la nube? Ahí, bueno, cuando la temperatura aumenta, por supuesto que aumenta. Y Ujú. la radiación ultravioleta no solamente hace que la temperatura del medio alrededor aumente y pueda aumentar a más de 1000, 2000 grados, ¿no? Mm. Por lo tanto, ahí cambian las condiciones y también el viento que tienen las estrellas hace que el gas que era denso se haga mucho más tenue, porque se produce como una expansión, uno de los modelos se llama de champaña, es como cuando uno abre una botella de champaña y se sale toda la champaña porque está a una cierta presión, ¿eh? Se abre ahí esa zona de la nube molecular y la radiación y las partículas entonces son desviadas, sacadas y uno puede ver la estrella que ha nacido y por supuesto ahí las condiciones cambian completamente. Ah, perfecto, muchas gracias, Mónica. No sé, Mm. Gloria, si con eso quedaron un poco más Sí, pero aclaradas. ¿Sí? todavía me falta el link entre las moléculas del espacio y las moléculas en Y un habría. planeta que evolucione a cadenas Claro. autorreplicables como el ADN. Ah, Creo que no Muy es bien. solo a mí, a la Volvimos, humanidad le falta Y cierto. esa no, conexión. como lo por supuesto. conocemos, no creo. Como lo conocemos nosotros, no. O No. sea, es fantástico, como dice Mónica, es impresionante el continuo descubrimiento de moléculas en el Sí. espacio
esas moléculas tan complejas, que además la Claro. formación de esas moléculas de tantos átomos es complejo también, necesita varios procesos hasta que se Claro. arme, no es que Sí. No vienen es una los átomos y fusión, se sí. conectan. Ujú, Y es ujú. fantástico el poder observarlos. Pues, Por eso digo, a nosotras, a Mónica, a mí nos emociona ver lo que se está detectando. sí, Este, espectacular. yo, de paso, digo, alguna gente que yo recomendé esta charla, no sé por qué no lo dicen en YouTube, en el chat, me mandan decir a mí que felicitaciones y que muchas gracias. Así que lo transmito. Sí. Muchas Y con gracias. eso, Bueno, y con así eso, como la astroquímica fue un área de la astronomía que comenzó hace unos 20 o más años, ahora está la astrobiología, que justamente está tratando de hacer esa asociación que tú preguntas, Gloria, porque cómo pasamos de elementos químicos, moléculas prebióticas, a algo que nosotros vemos como vida, ¿no? O una primera célula que es capaz de reproducirse, pero para tener una célula tenemos que tener DNA, tenemos que tener RNA, entonces ahí son los biólogos los que en conjunto, los que tienen que ir avanzando, porque, no sé, pues, Cecilia, Ujú. si tú tienes solo DNA, ¿eso ya es vida? No lo sé. muy Mm, complejo porque requiere una organización además de las claro, moléculas. sí, sí. Entonces es un sistema, bueno, espero que a futuro podamos con la astrobiología entender un poco más de cómo eso eh, ocurrió. Porque que ocurrió, ocurrió. Nosotros somos prueba viviente de que ocurrió. Claro. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Con esto vamos a Bueno, concluir esta sesión. Felicitaciones, Muchas gracias, Mónica, y Mónica. una vez más nuestro agradecimiento de parte de Diana por tu magnífica conferencia. Y muchos Muchas saludos y gracias gracias. a todos y todas. muchas Precioso. gracias, excelente. Adiós. Excelente. En contacto.